Y precisamente el tema de hoy en nuestro sermón resalta esas dos verdades. La unidad que tenemos en Cristo y la libertad también que tenemos en Él. Así que yo les pido que me acompañen en el libro de Gálatas. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones sobre este libro. Y vamos a ver capítulo 2, los versículos 1 al 5. Aquel que tenga el texto y se pueda poner de pie, me puede acompañar para su lectura. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5. Nuestro tema para hoy es un evangelio que transforma. Gálatas capítulo 2, verso 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque tú nos traíste aquí con un propósito. Es tu convocatoria, es tu llamado, Señor. Es tu asamblea. Tú eres el que convocas a tu iglesia, el que llama a tu iglesia, para que se reúna a adorarte, para que se reúna a escuchar tu palabra, para que se reúna para animarse unos a otros. Y gracias te damos por ese tiempo, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo ilumine, avive nuestras mentes, nuestros corazones, y podamos verte en esta mañana a través de tu palabra. Gracias por esa hermosa alabanza que hace unos minutos juntos como iglesia cantábamos. Oh Señor, que siempre recordemos que nuestra esperanza solamente está en ti, no está en otro lugar. Allá en el mundo la gente tiene su esperanza puesta en sus propios sueños, en su sabiduría, en sus riquezas, en los gobiernos. Oh Señor, pero nosotros solamente tenemos un lugar en donde está nuestra esperanza y es Cristo Jesús, la roca de los siglos. En esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como decía, nuestro sermón para hoy está titulado Un evangelio que transforma, basado en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5. Pero antes de entrar de lleno a nuestro texto y a las verdades que vamos a ver ahí, yo quiero que escuchemos una breve historia acerca de lo que implica la libertad después de haber pasado mucho tiempo en la prisión. ¿Te imaginas por un momento estar libre, pero aún vivir como si estuvieras encarcelado? ¿Te imaginas por un momento estar libre, pero aún seguir viviendo como un esclavo? Mira, hay una historia muy interesante que tuve la oportunidad de leer hace unas semanas atrás en el Washington Post, y era acerca de un hombre llamado Freddie Knoll. Este hombre, Freddie Knoll, quedó en libertad en el año 2019, después de estar 50 años preso en la cárcel, allá en Pensilvania, por un crimen que él había cometido en 1969. Así que él había quedado preso en 1969, estuvo casi 50 años hasta el 2019 para encontrar su libertad. Él había estado preso porque en ese momento él tenía 17 años y junto a dos jovencitos más pequeños que él, hacían travesuras por el barrio, travesuras indebidas, maldades. Y un día a uno de ellos se le ocurrió que podía utilizar una pistola de goma para ir al establecimiento donde vendían los dulces e ir a asustar al dueño de la dulcería para que le entregara todo el dinero. Así que este hombre de 17 años en ese momento, Freddie Knoll, fue con su pistola de embuste de juguete, fue a ese lugar, se llevaron todo lo que había en la caja, que eran $12, y se fueron. Y todo parecía como una aventura más de unos niños, según ellos lo veían. Ellos se fueron a disfrutar sus $12, pero esa tarde llegó una noticia que cambió sus vidas.
el dueño del establecimiento, había muerto unas horas después de un ataque al corazón. La impresión del susto de esa arma, que era de juguete, mató a este hombre. Así que rápidamente la policía los buscó, los encontró y le dieron a este hombre, que en ese momento tenía 17 años, lo juzgaron como adulto por la muerte de ese dueño del establecimiento y le dieron una condena perpetua. A los otros dos, como eran más jovencitos, simplemente tuvieron un año y tanto y luego fueron liberados de la cárcel. Así que esta es la historia de este hombre, Freddie Knoll. Allí dentro de la cárcel, en 1980, a los años 80, él escucha que alguien le habla de Jesús. Él escucha el evangelio. Allí él conoce a Jesús ya dentro de la cárcel en los años 80 y comienza su vida a ser transformada. Y él comienza a ver que ahora es más libre de lo que era cuando estaba allá afuera, aunque estuviera en la cárcel. Él comienza a hacer muchos cambios en la cárcel. Él comienza a establecer ideas, programas para ayudar a sus otros compañeros presos. Y él quería que todos conocieran a Jesús. Cuando él salió, que se le redujo su condena en el año 2019 a 50 años y pudo salir, un mundo totalmente cambiado. Él entró a la cárcel en 1969, sale en 2019, el mundo era para él totalmente diferente. Pero cuando él sale, él procuró algo. Él se dio cuenta que era muy difícil para él, un hombre ya de avanzada edad, un hombre que estaba más o menos por los 67, 68 años saliendo de la cárcel, no tenía, según él, oportunidad de que le dieran un trabajo. ¿Y sabes qué? Fue a Walmart, fue a Longhorn, literalmente fue a esos sitios, la historia dice. Y fue a muchos sitios buscando trabajo y no encontró. Así que él comenzó a pensar, ¿cómo yo ayudo a estas personas que están saliendo de la prisión para que puedan establecerse, especialmente estos que han sido transformados, que han conocido a Cristo, que ahora son nuevas criaturas y ahora se tienen que integrar a la sociedad? Así que él comenzó a trabajar en un ministerio con un pastor. ¿Y sabes de qué se trataba este ministerio? Este ministerio se trataba de ir a recoger a las personas que salían de prisión, pero no tenían nadie que los buscara. Escuché bien esa historia triste. Eran personas que por su situación, al estar en la prisión y cumplir una condena, salían y no había un familiar, un amigo, un vecino, un tío lejano, alguien que los buscara a la cárcel. Así que había muchos que estaban en esa condición, así que él hizo un ministerio y se dedicó a coger un carro prestado porque él no tenía chavo o dinero para comprar uno. De hecho, era el carro de un pastor. Para ir a la cárcel a buscar las personas, los hombres que estaban allí, que salían sin ningún dinero para pagar a una transportación, para hablarles, seguir hablándoles de Jesús y hablarles de la nueva vida que pueden tener ahora. Lo interesante es que un día se encontraron con un hombre que se llamaba Franklin Hunts, y esto fue hace muy poco. Este hombre salió de esa cárcel de Pensilvania y cuando lo sacaron, mira lo que hace el ministerio. Ellos lo sacan de la cárcel, ellos lo llevan, lo primero que hacen es llevarlo a comer. Y allí en el sitio de comida le dice, oye, tú has estado mucho tiempo en la cárcel, escoge todo lo que tú quieras aquí y nosotros te lo compramos de la comida. Así que llevaron a este hombre a un sitio para desayunar. Tenía estilo buffet o restaurante, todo lo que él se podía imaginar para un desayuno que hace años no comía. Cuando ese hombre se sentó, vio todo el menú, simplemente dijo, dame una taza de café negro, no quiero más nada. De momento, él todavía tenía sus ropas con las que había salido de la prisión. Y este pastor y este hermano en Cristo le había llevado unas ropas nuevas. Así que le dijo, ve al baño, cámbiate. Y este otro hombre, Franklin Holmes, fue al baño, se cambió. Y cuando regresó a la mesa, le dijo al pastor y a este otro hermano, le dijo, oye, se me hizo muy difícil botar estas ropas. Se me hizo muy difícil tirar a la basura estas ropas que me identificaban como un prisionero, como un preso. Y cuando se miró a sí mismo y se da cuenta que ahora tiene ropa de civil, empezó a captar la realidad y empezó a decir, oye, ahora sí puedo comer. Ahora sí puedo disfrutar de la libertad. De hecho, este mismo hombre, el del ministerio, Freddie Knoll, escuche, 50 años preso, eso no es fácil. Y allí 50 años que estaba haciendo lo mismo todo el tiempo. Él todavía cuenta al sol de hoy que cada vez, esta es una entrevista de octubre del 2024, eso fue los otros días prácticamente, y él dice que todavía cada vez que él se levanta una mañana, abre sus ojos y todavía a veces piensa que está en la cárcel.
De hecho, él todavía tiene su programa de su horario de cuando estaba en la cárcel, que se levantaba a las 5 de la mañana y todos los días automático. Y de hecho, él se ha encontrado, él ya se casó, tiene una familia, pero él se ha encontrado diciéndole allí a su esposa, oye, voy a mi celda. Y es su cuarto. Pero su mente todavía le está, después de varios años libre, pero después de 50 años preso, todavía su mente está acomodada a esa realidad de cuando él era un prisionero. A su plato de comida a veces le llama bandeja. Utiliza todos los términos que él utilizaba dentro de la cárcel. Miren, todos los años hay una estadística que dice que 600,000 personas salen libres en los Estados Unidos, que cumplieron una condena. Pero la estadística en los Estados Unidos dice que en 10 años, cerca del 80% de ellos entran nuevamente a la cárcel. En su gran mayoría por ser personas que en realidad no fueron transformados. Por ser personas que siguieron viviendo y actuando como si todavía estuvieran presos. Como si todavía estuvieran en la cárcel. Pero el caso de Freddie Knoll, mi hermano, es diferente. ¿Tú sabes por qué? Porque él mostró algo. Él mostró la transformación verdadera. Él mostró que aquel que Cristo hace libre es verdaderamente libre. Y este hombre ahora hizo un ministerio y está trabajando con un grupo de pastores para ayudar a otras personas a recordarle lo mismo. Que sí podemos ser libres en Cristo Jesús y que Cristo sí cambia a las personas para su gloria. Pero lo interesante es pensar en esto, mis hermanos. Noten la propia vida de Freddie Knoll. Todavía él vive muchas veces como si estuviera encarcelado, aunque él ya es libre. Ese otra persona que él sacó de la cárcel para llevarlo a un lugar, lo llevó a desayunar y él todavía no quería comer, no se sentía como que era una persona libre. La cuestión de las ropas, esa idea de que él sentía que fue solamente cuando se puso una ropa de civil que entendió, hizo el clic de que ahora yo soy libre. Así que nuevamente piensa por un momento en esto. ¿Te imaginas cómo sería estar libre, ser libre, pero seguir viviendo como un prisionero? Mi hermano, ¿sabes qué? En la historia que veremos hoy, en el pasaje de Gálatas 2 que veremos hoy, el apóstol Pablo va a atacar esa realidad que había entrado a las iglesias de Jerusalén 2000 años atrás. Y que es una realidad que no ha cambiado mucho y que todavía es una tentación de nosotros que estamos libres en Cristo Jesús, volver a esclavizarnos, volver a ser prisioneros de algo. De hecho, piensa por un momento, lo que más me llamó la atención de esa historia era la cuestión del ropaje. Este hombre que cuando se dio cuenta que era libre se tenía que vestir ya no como un prisionero, sino como un ciudadano civil, que estaba libre. ¿Y sabes a qué me acordó esto mientras yo leía esta historia? A Lázaro. Y miren por qué, no porque Lázaro hubiera estado preso y hubiera estado libre, no, piensen algo. Jesucristo resucitó a Lázaro. Lázaro estaba ya metido en una cueva, muerto ya 4 días. Y cuando Jesucristo resucita a Lázaro, él dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba vivo. Él da una instrucción, no sé si usted la recuerda en Juan 11. Jesucristo le dice, oye, quítenle los lienzos y déjenle ir. ¿Sabe por qué? Miren el principio básico. Mientras él estaba muerto, él tenía que estar vestido con las ropas de un muerto, con todos esos vendajes. Pero ahora que él ya estaba vivo y que había pasado de muerte a vida, Jesús le dice, ¿por qué él sigue vestido así? Porque alguien que está vivo está usando las ropas de uno que está muerto. Mi hermano, piense por un momento. Esto es lo que Pablo quiere dejarle saber a la iglesia en Jerusalén hace 2000 años. Si Cristo les dio unas ropas nuevas, si Cristo los libertó, ¿por qué siguen viviendo en su ropa de pecado y en su vida de pecado? Si Cristo los ha hecho libres, ¿por qué nuevamente esclavizarnos nosotros mismos? Si estás vivo, vístete como un vivo. Ten las ropas de uno que está vivo. Si estás libre, no uses las ropas de uno que está preso. Si estás libre, disfruta esa libertad en Cristo Jesús. Mi hermano, la semana pasada nosotros vimos, según el pasaje de Gálatas capítulo 1, la última sección, los últimos versos. Vimos una vida transformada por el Evangelio para la gloria de Dios. No sé si recuerdan cómo Pablo comenzó al final del capítulo 1 a relatar su historia. Y yo les comentaba que usted y yo podemos hacer nuestro testimonio, compartir nuestro testimonio
a la luz de ese relato. Y definíamos el testimonio como un relato sobre la historia de Dios en nuestra vida, sobre cómo Dios nos salvó. Y noten que Pablo hacía tres cosas principales. Número uno, Pablo lo que hacía era recordar lo que él había sido antes de estar en Cristo Jesús. Luego, en segundo lugar, él recordaba lo que Dios hizo por él, cómo Dios un día lo transformó y lo libertó. Y en tercer lugar, Pablo recordaba lo que él era ahora en Cristo Jesús. Y luego terminaba ese versículo 24 del capítulo 1 diciendo, y glorificaban a Dios en mí. O sea que la gente escuchaba la historia de Pablo, de que Pablo era el Saulo perseguidor de la iglesia, el que odiaba a la iglesia y a Jesús. Pero también escuchaban la historia de cuando un día a ese Jesús al que él perseguía se le apareció de camino a Damasco y lo transformó. Él era ahora una vida transformada. Pablo no quería que su historia apuntara hacia sí mismo. Pablo quería que su historia apunte a Jesús. Dice que glorificaban a Dios a través de su vida. Mi hermano, escuche bien, esto es repaso del domingo pasado, pero es muy importante para conectarlo con lo que vamos a ver hoy. Pablo iba a ir a Jerusalén. Y Pablo en Jerusalén, allí estaban los apóstoles. Pablo en Jerusalén no quería ser conocido por otra cosa. Pablo quería que cuando lo vieran a él, vieran la gracia de Dios. Pablo quería que cuando lo vieran a él, vieran la gloria de Dios, vieran el poder de Dios para transformar al más grande de los pecadores, como Pablo mismo se reconocía. Pero hermano, piensa en esto, que tu historia, cada vez que tú la cuentes, la historia de Dios en tu vida y cómo Dios te transformó, siempre apunte a Jesús, a tal forma que la gente le dé gloria a Dios por lo que Dios hizo en tu vida. Así que Pablo en el capítulo 2 tenemos esta idea de que después de 14 años, miren la cronología, nos dice el capítulo 2, después de 14 años Pablo vino otra vez a Jerusalén. Cuando tú tienes el libro de los Hechos te das cuenta que este sería el tercer viaje de Pablo a Jerusalén. El primero fue cuando se convirtió, en Hechos 9. Pablo se convierte, Pablo empieza a predicar allá en Damasco, lo expulsan de la ciudad, lo persiguen, a Pablo se lo llevan, lo mueven de ciudad en ciudad y se lo llevan para Jerusalén. Bernabé, ¿se acuerdan? Y Bernabé es el que se lo lleva para Jerusalén y en el principio la gente no quería a Pablo en Jerusalén. Decían, pero esto es un perseguidor. Hasta que Bernabé es como el reconciliador. Esa es la primera vez de Pablo allá en la ciudad de Jerusalén. Luego de eso, dice el texto que Pablo, eso es el libro de Hechos, se fue nuevamente a Tarso, su ciudad natal. Y no sabemos mucha información de esos años. Sabemos que Dios estuvo trabajando con Pablo, que Dios le estuvo revelando cosas, que Dios estuvo formando a Pablo. ¿Sabes qué? Esos años que no sabemos mucho, lo podemos resumir en lo que sí sabemos. Fueron años de transformación de Saulo a Pablo. Fueron años donde Dios estuvo transformando y quitando ese viejo hombre y vistiéndolos con las ropas nuevas. Así que tú sigues leyendo el libro de los Hechos y te das cuenta que en Hechos 11 había una gran hambruna en Jerusalén y había que enviar una ofrenda. ¿Y sabes a quién enviaron? A Pablo y a Bernabé. Esa es la segunda vez de Pablo en Jerusalén. Y luego, más adelante, Pablo regresa a Antioquía. Es enviado a su primer viaje misionero en Hechos 13. Y después de ahí, él regresa a Jerusalén, su tercer viaje misionero, que es este que está aquí cuando dice, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Y ese tercer viaje a Jerusalén, ¿sabes para qué era? Ya lo explicamos aquí hace como 4 o 5 semanas atrás en nuestra introducción. Era para el concilio de Jerusalén. Era para esa reunión importante que se iba a hacer en la ciudad de Jerusalén, donde se iba a contestar o a tratar de contestar una pregunta. Los cristianos se están multiplicando en gran manera. Ya no hay solamente cristianos en Jerusalén, ahora hay cristianos en muchas partes del mundo gentil. ¿Qué hacemos con ellos? La pregunta era, ¿es solo Cristo suficiente para que ellos se salven o le ponemos una carga adicional? Recuerden que esa era la pregunta del concilio de Jerusalén. Se tuvieron que reunir, eso está en Hechos 15, ya lo estudiamos, para determinar esa pregunta. Y lo más que me encanta de Hechos 15, de ese concilio, es cuando Pedro literalmente le dice en su discurso a los demás, ¿sabes qué? Yo no los invité a ellos, a los gentiles, a la iglesia. Esta es la iglesia de Dios y fue Dios que los fue a buscar. Fue Dios que tenía un plan para con ellos. Yo solamente soy un instrumento. Así que usted ve que se hace esa reunión, ese concilio,
Pero mis hermanos, eso no era un concilio donde simplemente se iban a discutir ideas teóricas. Miren a quién Pablo llevó con él para allá, para ese concilio. Verso 1. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. De Tito no tenemos mucha información de su procedencia. Solamente sabemos que él, como nos dice más adelante el texto, y vamos a ver, era de origen griego. O sea, era gentil. Él no era un judío. Así que él no estaba circuncidado como estaban circuncidados los judíos. Y recuerden que ese era el gran hecho, ese era el gran problema para muchos en Jerusalén. Había muchos cristianos en Jerusalén que decían, sí, está bien que Dios y Jesús los salvó, pero ahora ellos tienen que cumplir la ley. Ahora ellos tienen que circuncidarse. Miren, era como si los judíos de Jerusalén quisieran poner peajes para llegar a Cristo. Como que está bien, puedes llegar a Cristo, pero antes necesitas pasar por 2 o 3 peajes. Necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro. Escuche bien, mi hermano, nunca es un evangelio bíblico cuando la condición para ser salvo tiene que ver con lo que tú hagas. Haz esto y haz lo otro y entonces serás salvo. Circuncídate, cumple la ley, haz esto y aquello y entonces te puedes salvar. Una serie de peajes para llegar a Cristo. Así que ese era el gran problema que había allí en Jerusalén en ese momento. Mis hermanos, la gran pregunta que estaba debatiéndose allí era, ¿permanecería unida la iglesia o se crearían 2 iglesias? La iglesia de Cristo para los judíos, la iglesia de Cristo para los gentiles. Y usted tiene que preguntarse, oye, ¿por qué Dios no lo hizo así? ¿No era más fácil desde la perspectiva organizacional decir, ¿sabes qué? Para que esta gente no se divida y no tengan tantos problemas, vamos a hacer una iglesia de judíos y que ellos sigan practicando las leyes que quieran practicar culturalmente y vamos a hacer las iglesias de los gentiles. Y así no pelean unos con otros por cuestiones de cultura. Hermano, pero el diseño de Dios es que tanto judíos y gentiles se unieran en un solo cuerpo para que mostraran al mundo que estaba mirando la unidad que producía Cristo. El que aunque ellos fueran tan diferentes los unos a los otros, en Cristo Jesús eran uno. Hermano, y eso no está muy diferente de nuestra realidad hoy. Miren, en los Estados Unidos tenemos muchas iglesias hermanas con las cuales nos contactamos, Iglesias Bautistas del Sur, que cuando usted ve la diversidad allí en la iglesia, es una cosa increíble. Diversidad en el sentido cultural, étnico. Es decir, que hay en una misma iglesia, tú miras para aquí y hay un hindú, un hermano de África. Mira un poquito más para allá y hay un japonés. Mira aquí y hay uno de Etiopía, uno de Canadá y uno de Argentina. Y siempre hay puertorriqueños. En todos lados. Casi siempre que hablo con nuestros hermanos allá, que estamos haciendo una relación, me dicen, sí, hay un puertorriqueño por ahí. De hecho, casi siempre es la pregunta que yo le hago para conectar. Oye, ¿tienes hermanos puertorriqueños en la iglesia? Y casi de seguro, aunque sea uno, está colado por ahí. Pero eso pasa más en un contexto como el de los Estados Unidos. Entonces, esa diversidad étnica, cultural, esas barreras se tienen que quedar a un lado. ¿Sabes por qué? Porque eso es gente que tuvo crianza diferente, que comen diferente. De hecho, algo que me encanta y que tuve la oportunidad de ir hace como 4 años atrás en una iglesia en Georgia, fue un festival que ellos hicieron, era en verano, donde después del servicio, uno se iba a la casa a cambiarse, pero era para regresar toda la tarde a la iglesia. ¿Y sabes para qué era? Cada país, hermanos representados de cada país, iba a llevar una comida diferente. Iban a llevar alimentos representando lo que ellos culturalmente cocinaban. Y fue una experiencia muy bonita. Uno aprendía a comer de muchas cosas, pero la experiencia bonita era, estamos unidos en Cristo. Somos diferentes de 1000 maneras, pero Cristo nos hace uno. Entonces, usted mira para el lado hoy, aquí en la iglesia local, en Puerto Rico, donde ese contexto tal vez no está tan marcado porque no tenemos muchos extranjeros. Pero sin embargo, de todas maneras, esto es un principio que se puede aplicar. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira para el lado, mi hermano, usted va a encontrar a alguien diferente a usted. En todos los sentidos. De hecho, al punto de que aún la persona más cercana a usted, si usted está casado, y tú dices, sí, esa es la persona a la cual yo más estoy unida, obviamente porque somos un matrimonio, aún esa persona es muy diferente a ti y tú lo sabes, de muchas maneras. Esa es la maravilla del matrimonio, que 2 desconocidos se hacen uno. Eso lo hace Cristo nada más.
que dos pecadores en transformación se unen bajo un mismo techo. ¿Qué es eso? Ese es el matrimonio. Eso es lo que hace Cristo. Los une. Así que en el diseño de la iglesia, Dios deseaba que los judíos y los gentiles dejaran las diferencias culturales a un lado y que no pusieran escollos, que no pusieran peajes, que predicaran el mensaje que Cristo mismo había predicado cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No necesitan peajes, no necesitan hacer esto o aquello, solo el que cree en Cristo, ese es salvo. Así que se iba a debatir ese tema allá en la iglesia de Jerusalén, y por eso este versículo va a destacar esa idea en primer lugar, los versículos 1 al 3, de la unidad. Miren, lo que vamos a estar viendo aquí es cómo este evangelio transforma nuestra manera de entender dos cosas. Número 1, la unidad cristiana, y número 2, nuestra libertad en Cristo. De eso se trata el pasaje de esta mañana. Cómo el evangelio transforma nuestras vidas para entender lo que es la unidad cristiana y número 2, nuestra libertad en Cristo. Miren los versículos 1 al 3. Después que Pablo habla acerca de que él estuvo después de 14 años regresando a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Miren lo que se nos dice. Subí, verso 2, según una revelación. O sea, noten que ya hasta este punto Pablo ha destacado mucho esa idea. ¿No lo ha notado? ¿No les es extraño que desde el capítulo 1 Pablo esté diciendo que él es un apóstol porque Dios lo escogió, porque Dios lo llamó, porque Dios se le reveló? Pablo lo está enfatizando una y otra vez. Yo subí hasta Jerusalén por una revelación. Fue Dios el que me guió. No es porque yo quisiera ir. Dios me guió a ir hasta allá, en ese momento importante en la historia de la iglesia, para que se demostrara la unidad cristiana. Y luego continúa diciendo: para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Los que tenían cierta reputación es lo mismo que decir los líderes. O sea, Pablo fue a Jerusalén, fue a buscar a los apóstoles, a buscar a los líderes de la iglesia de Jerusalén, y fue a hablarles acerca de ese evangelio que él predicaba entre los gentiles. Pablo quería demostrar, y es lo que dice en la primera parte del verso 2, Pablo quería demostrar que el trabajo que él había hecho entre las iglesias de los gentiles no eran vanos. Pablo quería demostrar que ese trabajo que se había hecho entre la iglesia de los gentiles no era una obra de él. Era el Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios de los judíos era también el mismo Dios de los gentiles. Eso es lo que Pablo quería demostrarle a estos hermanos en Jerusalén. Así que la pregunta que se haría aquí es: ¿permanecería unida la iglesia o se crearía la iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles? ¿Aceptaríamos a un gentil sin ponerle las cargas culturales judías? ¿O lo aceptaríamos solamente en las bases de que él ha confiado en Cristo Jesús? En otras palabras, ¿cuál era el requisito para que Tito, en este caso que estaba en ese grupo, que era un gentil, cuál era el requisito para que Tito fuera aceptado en la iglesia? Alguien en la puerta ya, un mujer que le dijera: oye Tito, ven acá, te veo extraño por tu apariencia, por tu lenguaje, tú eres griego, tú eres gentil, tú no eres judío, así que déjame examinarte, dame tu licencia que diga que tú fuiste circuncidado y dame tus documentos que digan que tú estás cumpliendo la ley. Y entonces te dejamos entrar a la iglesia. ¿Cuál era el requisito por el cual iba a ser aceptado Tito, un gentil, un griego, en la iglesia? Ese era, mi hermano, la decisión más importante que la iglesia en Jerusalén tenía que tomar. ¿Y sabes qué? Fueron guiados por el Espíritu Santo, y cuando usted ve el libro de Hechos 15, se nos muestra muy claro lo que ocurrió. El concilio determinó algo, de que no le iban a poner cargas a esta gente gentil que se convertía, que Cristo era suficiente, dijeron, que si tenían a Cristo ya tenían todo lo necesario para la salvación. En otras palabras: Tito, tú no tienes la circuncisión. Oye, pero tienes a Cristo, es suficiente. Oye, Tito, pero es que tú no has cumplido la ley. Pero Tito, tienes a Cristo, eso es suficiente. Oye, Tito, pero es que tú nunca hiciste sacrificio. Tienes a Cristo, eso es suficiente. Esa era la gran pregunta que se tenía que considerar en ese momento. El que tenga a Jesús lo tiene todo, tiene la salvación. Así que miren cómo se contestó esa pregunta en el versículo 3.
Ese era el gran debate. ¿Aceptarían o no aceptarían a Tito, un griego, un gentil? Dice el verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, vemos una imagen hermosa del Evangelio cuando esa iglesia en Jerusalén adoptó la gracia, el Evangelio que dice que Él iba a salvar a todos que confiaran en Él, que Cristo iba a salvar a todos los que confiaran en Él, no por las obras de ellos, no por los méritos de ellos, no por lo que hicieran, sino por lo que Cristo había hecho. Así que Tito fue aceptado. Y Pablo lo está reportando. Pablo está diciendo, ¿sabes que este hombre, aunque no fue circuncidado, nadie lo obligó a circuncidarse porque la iglesia de los judíos por fin entendió que eran una con la iglesia de los gentiles? Que no tenían que ponerle cargas diferentes a estos hermanos. Hermano, ¿sabes que esto nos lleva a pensar que el Evangelio hace que veamos a las personas diferentes? Y esto es algo que vamos a ampliar más adelante. Pero el Evangelio son unos lentes que hace que tú mires a tu prójimo de una forma diferente. Incluso el Evangelio son unos lentes que hacen que tú mires a tu hermano en la iglesia de una forma diferente. Nunca te quites esos lentes para mirar a tu hermano. Nunca te quites esos lentes para mirar al prójimo. ¿Sabes qué? Porque te vas a considerar superior a él. Porque lo vas a ver con desprecio. Porque lo vas a ver tan diferente a ti que vas a decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo relacionar con él. Es muy diferente. Lo que piensa, lo que hace, lo que dice, en lo que él trabaja, su educación. Eso es tan diferente a mí que yo no me voy a acercar a él. Siempre colócate esos lentes bien puestos ahí del Evangelio. Porque entonces tú no lo ves a él simplemente por lo que él es. Tú lo ves a él a través de Cristo. Tú lo empiezas a ver a Él a través de lo que Dios hizo en Él. Y tú dices, ¿sabes qué? Es bien diferente a mí, pero yo lo amo en Cristo Jesús. El Evangelio hace que veamos a las personas diferentes, mis hermanos. Esta iglesia en Jerusalén era la prueba de fuego en ese momento. ¿Cómo iban a mirar a Tito? Le iban a poner un título, le iban a poner un gorro así que dijera, oye, ese es el incircunciso. O iban a hacer una iglesia donde iban a tener las sillas y aquí se iban a sentar los judíos y allá en lo último donde está Carlos, casi afuera se iba a sentar el incircunciso Tito. No, mi hermano. El verso 3 implica que a Tito lo recibieron y a Tito lo amaron. Porque ellos habían entendido que la circuncisión no era necesaria en ese momento para aquellos que ahora estaban en Cristo Jesús. Que si Tito había recibido a Cristo, tenía todo lo que necesitaba para ser salvo. Mi hermano, ¿sabes por qué esto es importante y la aplicación para nosotros hoy? Porque tú y yo tenemos la misma tentación hoy. De no mirar a nuestros hermanos ni al prójimo con los lentes del Evangelio y también de poner más requisitos de lo que ya Cristo puso para ser salvo. Y empezamos a pensar y a decir, pero este cristiano, oye, pero es que tiene que hacer esto, aquello y lo otro, en el sentido de reglas impuestas nuestras para salvarnos. Reglas impuestas por nosotros mismos donde yo diga, esta persona si no hace esto no es cristiano. Esa persona si no se circuncida no es cristiana. Esa persona si no hace tal cosa no es cristiana. Así que ese es el tipo de carga adicional que muchas veces nosotros estamos tentados a poner sobre otro. Y aquí Tito fue aceptado no en las bases de lo que él era, sino en las bases de lo que Cristo había hecho por él. Así que mis hermanos, el Evangelio hace que veamos las personas diferentes. El Evangelio hace que yo no me enfoque en las diferencias que tengo con mi hermano, sino que yo me enfoque en lo que me une a él, que es Cristo Jesús. De hecho, ¿cuánto nos falta y qué mucho hemos fallado en la verdad de Juan 15:35? Cuando Jesús dijo allá que el mundo va a conocer que el Padre había enviado al Hijo. Que el testimonio que Jesús iba a predicar un mensaje y que estaba predicando un mensaje verdadero era de que nosotros estemos unidos a la iglesia y de que nos amemos los unos a los otros. Y que muchas veces hemos fallado en esto. Miren, hace un tiempo atrás estuve dando una clase de apologética en un grupo de instituto y recuerdo que la primera imagen que aparecía en la clase y que puse allí era como una comiquita, una imagen de un ministerio que se llama Respuesta en Génesis, que de hecho pronto hago el anuncio que vienen para Puerto Rico y los tendremos acá en abril, al final de abril. Pero ese ministerio de Respuesta en Génesis
había creado este dibujo, esta imagen, y yo la ponía ahí como introducción a la clase de apologética. Apologética es defensa de la fe, cuando tú te preparas para debatir con otras ideas, otras religiones, ese tipo de cosas. Y era muy interesante el dibujo. ¿Sabes qué mostraba el dibujo? Era un castillo. Bueno, prácticamente eran dos castillos. Uno que representaba, o dos edificios. Uno que representaba el mundo y sus ideas y su falsa religión. Y otro que representaba la iglesia. Y ¿sabes qué interesante? Que el castillo que representaba la iglesia, o vamos primero con el otro. El castillo que representaba el mundo tenía cañones directos, dirigidos al edificio que representaba la iglesia, atacándolo todo el tiempo. Y tú veías en el dibujo las balas así de cañón saliendo por el aire. Todo apuntando hacia allá, hacia el castillo de la iglesia, el edificio de la iglesia. Pero ¿sabes lo más impresionante de esa foto? Es que entonces aparecía el edificio de la iglesia con cañones también, pero en vez de estar apuntando esos cañones para el edificio que representaba el mundo y su sistema, ¿sabes a dónde apuntaban esos cañones? Hacia ellos mismos. Eran cañones que estaban al revés. ¿Y sabes cuál era la crítica que estaba haciendo ese ministerio? El mundo no descansa en la lucha contra nosotros. Y nosotros, en vez de estar unidos para pelear contra el mundo, estamos peleando los unos a los otros. El mundo allá afuera no descansa, mi hermano. Ellos no cogen pausa. Y en vez de yo unirme con mi hermano, que pienso cosas diferentes, muchas cosas, sí, pero estamos unidos en Cristo. Y en vez de yo unirme con Él, para decir, ¿sabes qué? Vamos juntos a luchar contra el mundo. Vamos a evangelizar, vamos a predicar el evangelio a las naciones. Vamos a esforzarnos. Yo me enfoco en lo dividido que estoy con Él, en lo diferente que yo pienso de Él. Y no enfoco los cañones hacia el enemigo. Enfoco los cañones hacia quien se supone que es mi amigo. Hacia quien se supone que es mi hermano, la iglesia. Mi hermano, ¿cuánto nos falta de vivir esa verdad de la verdadera unidad cristiana? Y este pasaje nos lo muestra porque Tito es el ejemplo de esto, mi hermano. Tito fue abrazado, Tito fue recibido en ese momento. La iglesia no se podía dividir contra sí misma, Cristo lo había dicho, y eso estaba enseñado, una casa dividida no prevalece. Así que era tiempo que la iglesia en Jerusalén abrazara a los gentiles y decirle, oye, ustedes si están en Cristo Jesús, si Cristo es su Salvador, somos diferentes culturalmente y de muchas otras maneras, pero si estás en Cristo también, vente, que eres parte de la iglesia. Y ese versículo 3 es muy importante. A Tito lo aceptaron sin obligarlo a circuncidarse, sin añadirle un peaje para que él fuera salvo. Así que lo primero que se destaca aquí, mi hermano, es la unidad en Cristo. Tenemos que estar unidos. Y la pregunta que tú tienes que hacer es cuánto te estás esforzando para mantener esa unidad. Que es muy fácil. Escuche bien, la unidad entre los creyentes es difícil establecerla, pero es muy fácil romperla. Es muy difícil porque igual venimos de contextos diferentes en lo que nos unimos y reconocemos, hacemos el clic de que, oye, mi hermano no es mi enemigo, es mi amigo, estamos unidos en la causa de Cristo. Pero ¿sabes qué? Romper esa unidad es muy fácil. Y tienes que preguntarte en esta mañana, ¿cuánto te estás esforzando tú en la gracia del Señor para mantener la unidad en Cristo? Para recordar que el enemigo está allá afuera y no aquí dentro. Para recordar que tenemos nosotros que estar unidos en una causa común, que es el Evangelio. Pero no solamente eso, miren en segundo y último lugar, el verso 4. Pablo no solamente está enfatizando la unidad cristiana y de que ahora Tito fue aceptado en la iglesia y de que somos uno y tenemos que preservar esta unidad en Cristo, no mirando esas diferencias culturales, no poniendo cargas encima de alguien para ser salvo. Y miren en segundo lugar, el versículo 4. Pablo entonces habla acerca de cómo el Evangelio cambia nuestro concepto de la libertad. ¿Sabes qué? Tito fue aceptado, pero mira, había un problema. Verso 4. A pesar de que allí se habían introducido falsos, miren el término que usa, falsos hermanos. O sea, no eran creyentes, ya está muy definido ahí. Eran falsos hermanos que se habían introducido a escondidas en la iglesia, que entraban, miren para qué,
para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos otra vez a esclavitud. ¿Sabes quién eran esos falsos hermanos? Esos eran los que le decía hace unos minutos atrás, que eran los que iban a estar persiguiendo a Tito por todas partes, para decirle, Tito, no, aquí se sientan los judíos. Tú eres gentil, para atrás. Tito, todavía no tienes el certificado de que estás circuncidado, así que tú no pienses estar en el ministerio de música. Tito, tú todavía no has cumplido la ley judía, yo no te veo celebrando las fiestas judías, Tito, así que no pienses que tú vas a ser un líder en la iglesia. Habían hermanos que se habían introducido, que dice el texto claramente, no eran creyentes, escuche bien, eran falsos hermanos. Era gente impía del mundo que se había introducido a la iglesia. Eran agentes del enemigo, ¿lo sabía? Eran introducidos a la iglesia para tratar de tergiversar el mensaje del evangelio. Para causar confusión, para distorsionar el mensaje que dice que solo Cristo salva. Y esta gente estaba poniendo peaje y esta gente estaba diciendo, mientras el pastor del púlpito decía, pon tu fe en Cristo y serás salvo. Allá abajo te cogía a ser falso hermano a decirte, no. Eres salvo por Cristo, pero haciendo esto, y te daba la lista de todas las cosas que tenías que hacer para ser salvo. Así que estos eran esos falsos hermanos. Entraban para espiar, dice el verso 4, nuestra libertad que tenemos en Cristo. Nos querían reducir a esclavitud. Por eso yo empezaba en esta mañana con esta historia. Imagínate tú haber sido libre, pero seguir viviendo como si fueras un esclavo o un prisionero. Estos falsos hermanos querían que estos cristianos que habían sido libres en Cristo Jesús de todas esas cargas de la ley, ahora se las pusieran encima otra vez. Y ahora otra vez ellos fueran esclavizados por eso. Timothy Keller dice sobre este pasaje lo siguiente, escuche bien. Pablo está diciendo que el evangelio bíblico da libertad, mientras que el otro falso evangelio que dice gánate tu salvación, lo que va a hacer es conducir a la gente a la esclavitud. Debemos obedecer a Dios no por temor e inseguridad, esperando ganar nuestra salvación. Debemos obedecer a Dios en la libertad y la seguridad de saber que ya somos salvos en Cristo. Obedecemos en la libertad de la gratitud, terminaba diciendo Timothy Keller. Así que tanto los falsos maestros como Pablo le dijeron a los cristianos que obedecieran los 10 mandamientos, pero por razones y motivos diferentes. A menos que tu motivo para obedecer la ley de Dios sea la gratitud por la gracia del evangelio, dice Timothy Keller, todavía hoy estás en esclavitud. En otras palabras, obviamente ya había muchos elementos de la ley judía que se habían cumplido en Cristo Jesús, que nosotros no tenemos que regresar a ellos, las fiestas, las comidas, la circuncisión que era una señal y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasó o qué pasa con los 10 mandamientos? Que es la ley moral de Dios. Eso Pablo lo va a expandir más adelante en este mismo libro, así que no voy a entrar de lleno ahí, porque más adelante lo vamos a explicar en los próximos domingos, pero sí quiero adelantar algo. La pregunta que se hace, ¿los cristianos están libres de los 10 mandamientos morales de Dios? Simplemente decir, oye, pues, si ya se cumplió la ley, incluye los mandamientos de Dios en la ley moral. ¿Sabes que la respuesta rápida y básica y sencilla es no, no estamos exentos? Porque la ley moral de Dios lo que hace es reflejar el carácter de Dios. El no matarás, el no cometerás adulterio, el no tendrás otros dioses ajenos. Eso se sigue hoy estableciendo. Pero miren la diferencia, y es lo que Pablo está diciendo aquí. No es que tú los obedeces para salvarte. Es que como ya tú eres salvo, ahora quieres obedecer esos mandamientos. Antes no podías hacerlo por ti mismo, ahora tienes el Espíritu Santo en ti que te va a guiar. ¿Sabes por qué? Antes de estar en Cristo, tú no querías amar a Dios sobre todas las cosas. Tú no querías tener a Dios como único Dios. Tú querías tener a Dios y a 1000 dioses más. Antes de estar en Cristo, a ti no te importaba adulterar, matar, robar o cualquier otro de los mandamientos, mentir. Pero ahora que estás en Cristo Jesús, Él te capacita, Él te mueve. Y en agradecimiento a Él, tú dices, Señor, yo quiero vivir para ti. Bueno, miren la diferencia. Éxodo 20, cuando los mandamientos se dan, piensen en lo que pasa en Éxodo 20. Ahí están los mandamientos y a veces nos enfocamos en los mandamientos allí. Pero usted sabe cómo empieza ese capítulo.
antes de que se los dieran los mandamientos al pueblo de Israel, empieza hablando sobre cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto. En otras palabras, es como si Dios les estuviera diciendo, yo soy el Dios que los salvé. Yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Ahora vivan de esta manera. No era al revés. No era como que Dios le dio los 10 mandamientos y le dijo al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Aquí están los 10 mandamientos, cúmplanlos. Y si ustedes los cumplen, yo voy y los saco de Egipto y los salvo. ¿Sabe quién se hubiera salvado? Ni uno. No tuviéramos la historia del Éxodo en la Biblia. Ni uno hubiera cumplido los 10 mandamientos. Así que la relación del creyente hoy con los 10 mandamientos no es una relación de que tiene que cumplirlos para ser salvo, no. Es una relación que dice, Señor, como tú me has salvado por gracia, por misericordia, yo quiero ahora amarte y vivir para ti. ¿Y qué es lo que refleja tu carácter moral? Bueno, esos mandamientos resumen cómo yo debo vivir en cierta manera, ¿sí? Así que eso lo vamos a explorar más adelante en la misma carta. Pero es importante cómo Pablo está presentando esta idea aquí. Habían falsos hermanos que querían espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a esclavitud. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿obedeces para ser salvo o obedeces porque eres salvo? ¿Ves la diferencia? Una cosa es obedecer para ganarme mi salvación. Otra cosa es como mi salvación fue un regalo de Dios, Él me la dio. Ahora yo quiero vivir para Él en obediencia. ¿Ves la diferencia? Así que estos falsos hermanos estaban distorsionando el evangelio. De hecho, en 1 de Pedro 2:16, el mismo Pedro habló de este tema. Miren cómo los cristianos tienen que vivir. Según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Para qué te hizo Cristo libre? ¿Para ir y vivir como tú quieras? No. Cristo te hizo libre para que pudieras vivir para Él y en Él. Cristo te hizo libre no como una libertad para que tú hagas lo malo, sino para que vivas una vida rendida a Cristo. Para que vivas como un siervo de Él. Bueno, tú te recuerdas, en mi devocional esta semana tuve Juan 8. Y tú recuerdas ese pasaje de Juan 8, cuando Jesucristo está hablando con los judíos desde el verso 31 al 36. Y Jesucristo les llega a decir a esta gente que aquel que es libre, si el Hijo libertare, va a ser verdaderamente libre. Le dice Jesús en Juan capítulo 8. Solamente el que reciba la libertad en Cristo Jesús va a encontrar la verdadera libertad. Ya no va a ser un esclavo. Y cuando Jesucristo habló esas palabras, los judíos se revolcaron. Y le dijeron, oye, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesucristo les dijo, ustedes son esclavos de vuestro padre, el diablo. Así les contestó Jesús en ese pasaje de Juan 8. Ustedes sí son esclavos. De hecho, miren qué interesante, una característica de aquel que es esclavo es que cree que es libre. En otras palabras, la gente que está esclava de un pecado, normalmente no se considera esclava de tal pecado. Considera que es libre y no sabe que ese pecado lo está atrapando y lo tiene preso literalmente. Aquel que es esclavo de una tradición, aquel que es esclavo de algo que quiera añadir a Cristo, es la misma idea. Son esclavos, pero ellos están ciegos, para ellos están libres. Pero miren la idea que Jesucristo les presentaba ya en Juan 8. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y si ya Cristo nos libertó, mi hermano, ya no hay que poner una carga nueva sobre nosotros. Cristo nos libertó, aunque esto se escuche irónico, pero usted lo va a entender. Cristo nos hizo libres para que pudiéramos ser esclavos de Él. Porque al final, un juego de palabras, al final, la verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Es estar relacionados con Cristo de esa manera, donde Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Esa es la verdadera libertad. Así que noten cómo Pablo, mis hermanos, en este pasaje nos está animando, recordando que el Evangelio es necesario. El Evangelio transforma la forma en que nosotros vemos la unidad cristiana, la forma en que nos vemos los unos a los otros. Y en segundo lugar, el Evangelio transforma la forma en la cual tú ves la libertad cristiana. Y miren cómo se acaba este pasaje en el verso 5. Este último punto lo he llamado preservación del Evangelio.
O sea, Pablo entonces habla de algo muy importante. Él se ha comprometido a preservar el evangelio, a no añadirle ni quitarle, a que el evangelio sea preservado. Miren lo que él termina en el verso 5 diciendo: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea, no nos sometimos a la enseñanza de esos falsos hermanos que decían que teníamos nosotros que añadirle a Cristo y de que ya no somos libres, ahora somos esclavos otra vez de las tradiciones. No accedimos a eso. Mira lo que dice al final del verso 5: para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En otras palabras, para preservar la pureza del evangelio, no quisimos añadirle nada. Si nosotros le hubiéramos hecho caso a esa gente, no hubiéramos aceptado a Tito. Tito, circuncídate primero. Tito, toma, te voy a dar aquí la carga. Préstame tu espalda, Tito, que te voy a poner la carga aquí. De todas las cosas que tienes que cumplir, toda la ley que tienes que cumplir para salvarte. Y Pablo dice, nosotros no hicimos eso para preservar el evangelio puro. No quisimos añadirle ni quitarle. Mi hermano, es que al final el evangelio no necesita arreglos. Escuche bien, usted no puede ni debe intentar arreglar el evangelio. El evangelio está bien como está, es un diseño de Dios, es un mensaje de Dios. A veces le queremos añadir al evangelio. ¿Cómo? Bueno, cuando le añadimos más cosas y más requisitos de los que están en la palabra para ser salvo. Pero a veces le quitamos al evangelio. ¿Cómo? Cuando queremos ir a predicar un mensaje al mundo y si el mundo ya no quiere hablar de milagro, mira, mejor no hables del evangelio porque el evangelio es el milagro más grande después de la resurrección. Pero piensen esto. Cuando queremos predicarle un mensaje al mundo y como el mundo ya no le gustan los milagros o le ofende la palabra pecado, entonces cambiamos y le quitamos el evangelio. Cambiamos algunas cositas. Y en vez de decirle que estás muerto en tus delitos y pecados y que el evangelio dice que solo Cristo puede salvarte y hacerte una vida nueva, vamos y le decimos a la gente, sabes que tú no estás muerto, nada, tú estás enfermito. Tú estás moribundo, pero estás vivo. Y Cristo, lo que es como un coach celestial, que te va a animar y te va a decir, tú puedes, dale, anímate, tú puedes salir de esa. Y Él te va a ayudar. Eso es distorsionar el evangelio, es quitarle el evangelio. Yo lo he dicho muchas veces antes, pero me encanta el Sproul como lo explica. El evangelio no nos dice que el hombre estaba ahogándose allá en el mar y que Dios vino y le tiró un salvavidas y que el hombre por su propia voluntad lo agarró y se salvó. Eso no es el evangelio bíblico. ¿Sabes qué es el evangelio bíblico? Es el que nos dice que el hombre no es que estaba casi sobreviviendo, ni siquiera moribundo, que el hombre estaba muerto en lo profundo, de lo más profundo del mar, ya sin esperanza, y Dios vino a este mundo, se introdujo allá a lo profundo del mar, sacó un cadáver, lo sacó a la orilla y lo resucitó y le dio una vida nueva. ¿Ven la diferencia, mi hermano? Eso es lo que hace Cristo Jesús. Y nosotros no debemos añadirle nada. El evangelio no necesita arreglo. Y Pablo está siendo muy claro y dice, yo quise preservar el evangelio para ustedes. No, por eso no accedí a las demandas de ese pequeño grupito de falsos hermanos que querían añadirle cosas a Cristo. Mi hermano, pero de igual manera nuestro Salvador no necesita arreglos. Jesús es perfecto así como es. Y no necesita ningún arreglo. Cuando usted quiera predicar a Cristo, predique el Cristo completo, el Jesús completo. No piense que usted tiene que adornarlo, arreglarlo un poquito para que caiga bien a la gente. Predique el Jesús que es el Jesús de la Biblia. Y ese Jesús de la Biblia es el que salva. Él no necesita arreglo. Pablo quiere preservar el evangelio y preservar el mensaje de Cristo. Este mensaje es digno de preservación, de que usted y yo no lo adulteremos, no le añadamos ni le quitemos a él. Así que mis hermanos, en esta mañana, ¿qué hemos visto? Cómo el evangelio transforma nuestra manera de ver la unidad cristiana, nuestra manera de ver nuestro hermano, y cómo el evangelio transforma nuestra libertad, la forma en que vemos el concepto de libertad. Que hemos sido libres en Cristo, no para ir a pecar, salir corriendo a pecar, sino para salir corriendo a vivir para Él. No soy libre para pecar, soy libre para vivir para Él. Hemos recordado también que tú y yo obedecemos no para ser salvos, sino obedecemos porque hemos sido salvos ya.
Obedecemos en gratitud, obedecemos en adoración a aquel que nos salvó. Mi hermano, nunca te quites los lentes del evangelio, como decía hace unos minutos atrás, para mirar a tu hermano. Procura siempre esa unidad en Cristo. Procura siempre recordar, si este hermano, no importa que es diferente a ti, si es un hermano en Cristo Jesús, él no es tu enemigo. Él es tu hermano por el cual Cristo también murió. Y tienen diferencia, pero en Cristo son uno. Tienes que ponerte los lentes del evangelio para verlo como Cristo lo ve, así como Él te debe ver a ti. Pero debes también recordar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús y no volver a esclavitud si ya Cristo te ha hecho libre. Mi hermano, no te esclavices, que es lo que dice Romanos, el libro Pablo en el libro de Romanos. No te vuelvas a ser esclavo del pecado si ya tú moriste al pecado, dice Pablo en Romanos. No te esclavices nuevamente con él. ¿Por qué sigues viviendo como un esclavo hoy? Esclavo de tradiciones, esclavo de esto, esclavo de aquello, esclavo de personas, esclavo del pecado, de algún pecado que estés esclavo hoy. Si en Cristo Jesús hay libertad, mi hermano. Y si hoy reconoces que estás luchando, eres libre en Cristo Jesús, pero estás luchando de vivir como un libre en Cristo Jesús, porque estás luchando contra la esclavitud del pecado, hoy puede ser un buen día para ir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero experimentar esa libertad completamente. Y si ya yo estoy vivo, como Lázaro, yo quiero ponerme ropas de vivo. Si ya yo estoy libre, yo no quiero seguir vestido como un prisionero. Yo quiero disfrutar mi libertad en Cristo Jesús, que es una libertad no para hacer lo que yo quiera, sino para vivir para tu gloria. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Jesús, y termino con esto, en una ocasión le habló a un grupo de judíos que estaban bien cargados, tratando de salvarse a sí mismos, tratando de cumplir la ley y no podían. Eran esclavos de las tradiciones, eran esclavos de la ley, estaban cargados. ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Unas famosas palabras con las cuales quiero terminar. Mateo capítulo 11. Miren lo que dice allá en el versículo 28 en adelante. Escuche bien, ¿a quién se le dijo estas palabras? A un grupo de judíos que estaba cargados con sus propias tradiciones, sus propias leyes, tratando de salvarse a sí mismos. Eran esclavos. Y Jesucristo les dijo estas palabras, escuche bien: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué Cristo les estaba diciendo a esta gente? No sigan cargando ustedes una carga que no les corresponde. No sigan cargando ese peso de ser esclavos, tratando de salvarse ustedes mismos. Vengan a mí, todos los que estén cansados de intentar salvarse a sí mismos y de ser libres por sus propios medios. Jesús les dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil. Ser esclavo de Cristo, mi hermano, es mucho mejor y más fácil que ser esclavo del mundo y que ser esclavo del pecado. Cristo les está diciendo: tomen mi yugo. Vengan, sean mis siervos. No les sirvan al pecado ya. No tomen ese camino. Ser esclavo del pecado, mi hermano, ¿sabes qué? Solo te lleva a la muerte. Solo te lleva a la desesperación, a un círculo vicioso del cual no podrás salir tú solo. Pero ser esclavo de Cristo te lleva a la verdadera libertad. Y ser esclavo de Cristo siempre te lleva a la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, en esta mañana podemos ser animados, confortados, confrontados también por medio de lo que dice tu palabra. Oh Señor, hoy hemos visto cómo tu evangelio transforma, Señor, nuestra forma de ver las cosas. Todo es transformado por tu evangelio, por esas gloriosas noticias de salvación que nos dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que solo a través de Cristo y solo Cristo nada más somos salvos. Oh Señor, en esta hora hemos meditado en la importancia de la unidad cristiana. Esta iglesia allá en Jerusalén tuvo un gran reto: si iban a aceptar o no a uno de sus hermanos. Oh Señor, y hoy te damos gracias porque podemos mirar atrás y ver el testimonio de unidad. Lo que hizo tu Espíritu Santo allí. Unió a gente que era muy diferente.
judíos y gentiles que culturalmente, físicamente, eran muy diferentes. Pero tú los hiciste uno en Cristo Jesús. Estos hermanos aceptaron a Tito, un griego, un gentil, que no estaba circuncidado, porque ellos entendieron que si Tito tenía a Cristo, eso era suficiente para salvarse. Oh Señor, que nosotros podamos mantener esa unidad y procuremos esa unidad, recordando que nuestro hermano, aquel por el cual tú moriste, no es nuestro enemigo, es nuestro hermano y amigo en Cristo. Oh Señor, pero de igual forma, que a través de los lentes del Evangelio podamos ver la verdadera libertad. Oh Señor, hoy ayúdanos como iglesia. Hoy aquí el que está siendo esclavizado todavía por el pecado de alguna manera, o por las tradiciones, o por el mundo, Señor, yo te pido que sea libre en Cristo Jesús. Señor, tú dijiste que si el Hijo lo libertare, si esa libertad viene de ti, seremos verdaderamente libres. Y hoy te pido, Señor, que hoy experimentemos esa libertad en Cristo Jesús. Oh Señor, y que recordemos que no es una libertad para pecar, para hacer el mal, es una libertad para vivir para ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos por último, Señor, que nos ayudes siempre a preservar tu evangelio. Oh Señor, porque el evangelio es perfecto en sí mismo, nuestro Salvador es perfecto en sí mismo. Así como Pablo decía, él no quería acceder a las demandas de la gente, de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Él quería preservar el evangelio. Él quería recordar que el evangelio es suficiente. No tenemos nada que añadirle ni quitarle. Ese es el evangelio en Cristo Jesús que nos salva. Que nosotros lo podamos preservar así como es, Señor. Que no prediquemos un evangelio diferente. Que no añadamos ni quitemos a las verdades de tu evangelio. Guárdanos de eso hoy, te pedimos. Señor, ayúdanos a recordar hoy que no obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos y vivimos para ti porque hemos sido salvos, porque tú nos has sacado de la muerte a la vida. Oh Señor, que si hoy tú nos has libertado, vivamos como libres, vivamos con ropas de libres, que no sigamos viviendo como si estuviéramos presos, que no sigamos viviendo como si estuviéramos muertos aún nuestros pecados y ya tú nos diste vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude hoy a través de tu palabra. En tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo, Jesús. Amén.